Seas padre o no, la palabra de Dios nos llama claramente a cumplir Efesios capítulo 6. Como padres y como hijos, que todos hemos sido hijos, ¿verdad? Nos llama también a cumplir su palabra. En Efesios capítulo 6, el Señor dice, por medio de Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pero luego dice, hay otro verbo en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, el Señor nos llama como hijos a tener la actitud correcta. Honra a tu padre y a tu madre cuando estamos obedeciendo. ¿Cuántas veces nuestros hijos, verdad? Vamos a hablar de nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro papá o nuestra mamá nos decía, haz esto, haz lo otro, y íbamos a hacerlo refunfuñando, ¿verdad? Estábamos obedeciendo externamente, pero ¿qué ocurría en nuestro corazón, en nuestro interior? No estábamos honrando al Señor. Y hermanos, padres, madres, esto es lo que hemos de demandar a nuestros hijos, por cierto. No solo la obediencia exterior, sino la actitud interior del corazón. Somos rápidos a corregir y disciplinar la desobediencia. Somos rápidos incluso a alabar, bien, la obediencia exterior, pero muchas veces pasamos por alto la actitud del corazón. Y parece que una vez que nuestros hijos se van de casa, no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y el Señor te llama y me llama a mí a vivir una vida donde nuestra actitud del corazón sea una actitud de honra, no solo a nuestros padres todavía, sino honra al Señor. Honra al Señor, una actitud de honra al Señor que nos va a mover a tomar la acción, a pasar a la acción con un corazón adecuado. El Señor nos llama a servirle, pero el servicio en la iglesia y en nuestra vida es una acción externa, ¿verdad?, que debe venir acompañada de una actitud interna del corazón. No solo hemos de pedir a nuestros hijos que lleven a cabo esto, sino nosotros como adultos somos llamados a hacer esto también. Y Pablo lidia con esta realidad en Filipenses capítulo 2. Pablo escribe a esta amada iglesia, esta fiel iglesia, y él les dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, os doy gracias a Dios, orando, versículo 4, siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación, vuestra koinonía, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día, y ese primer día se refiere a aquel momento narrado en Hechos capítulo 16, donde el Señor salvó a Lidia y a su familia, donde el Señor salvó a otra joven, salvó al carcelero y su familia. Cuando Pablo y Silas fueron echados a la cárcel, liberados milagrosamente, ese es el primer día. Y han pasado años, y dice Pablo, hasta ahora. Los hermanos han sido fieles desde el principio. Y Pablo escribe Filipenses una carta de aliento, gozo, esperanza, pero también de corrección por falta de unidad. Y Pablo está apelando a tener un espíritu de unidad. Por eso fijaros, versículo 27 del capítulo 1. Leed conmigo. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Vemos este lenguaje de unidad? Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y esto implica muchas cosas, pero al menos dos cosas. Este lenguaje implica que como creyentes somos llamados a estar firmes. Este es un lenguaje de batalla, de un soldado que está firme, resistiendo en plena batalla junto a sus compañeros.
compañeros de milicia. Esto también significa que hemos de estar luchando constantemente, codo con codo, bajo un interés común. Un interés común. ¿Te imaginas a un soldado en medio del ejército? Un soldado está luchando por una causa y otro soldado a su lado está luchando por otra causa diferente y en otro lugar diferente y enemigos distintos. Vaya menudo caos. El Señor nos llama a tener un interés común. ¿Sabes cuál es el interés común de la iglesia? ¿O debe ser? ¿Tener más gente en el culto? ¿Es ese? ¿Es que ser aceptados por la sociedad? ¿Es ese? No. El interés es la gloria de Cristo y extender la gloria de Cristo. En nuestro caso, en la ciudad de Santiago y más allá. Este es nuestro llamado como iglesia este domingo de septiembre. Siento deciros que el verano ha terminado. Hoy va a hacer calor, pero el verano ha terminado. Eso lo sabemos porque las clases, ¿verdad?, han comenzado de nuevo. Y en muchos aspectos nuestro año eclesial también comienza y por eso es tan importante, es tan esencial que paremos y recordemos cuál es nuestro llamado como iglesia este año. Y el llamado como iglesia este año es estar unidos en el interés común de exaltar a Cristo. Y hay muchas maneras que podemos hacer eso, pero concretamente desde el texto que tenemos hoy, versículos 5 al 8 del capítulo 2, vamos a ver dos características que nos van a ayudar. Son dos características que hemos de imitar de Cristo mismo, que nos van a ayudar a preservar esta unidad y ser útiles en el servicio a nuestra iglesia. La primera característica la leemos en los versículos 5 y 6. Es la actitud humilde. Actitud humilde. Leamos versículos 5 y 6 de nuevo. Fijaros lo que dice el texto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hace 2 semanas, nuestro hermano Daniel Corral nos recordaba desde los versículos 1 al 3 acerca del llamado del Señor a preservar la unidad, ¿verdad? ¿Estabais aquí? Yo no, pero lo sé, ¿verdad? Está en el vídeo. Puedes ir al canal de YouTube y escuchar la predicación si no estabas. Y la unidad, como bien decía nuestro hermano desde la palabra, la unidad no se crea artificialmente. No somos un cuerpo de manera artificial porque tenemos los mismos intereses deportivos o edades similares o porque tenemos hijos o porque cantamos juntos. No. La unidad eclesial no se crea de manera artificial. La iglesia no es un club. La iglesia es más que un club. O como dirían nuestros hermanos catalanes, es más que un club. ¿Verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está formada por el conjunto de los salvos, sus escogidos, bautizados en el Espíritu Santo, quienes ahora tenemos el mandato de vivir en constante adoración al Señor. Efesios 4 dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Somos uno. La unidad no la creo yo. La unidad no la crees tú, sino que hemos sido incorporados por gracia a la iglesia de Cristo. Hemos sido adoptados por Dios y somos parte de su familia. De enemigos a familia.
Por eso, hermanos, os decía que este verano en muchos aspectos ha sido difícil para nosotros como familia, porque estábamos lejos de nuestra familia, porque sabemos que nuestros lazos con nuestra iglesia son y han de ser más fuertes aún que lazos de sangre, porque tenemos a nuestro Padre Celestial en común, porque somos un solo cuerpo. En Cristo, gracias a Cristo, somos uno. Y ahora debemos y queremos vivir de una manera digna de Él. Entonces, según el texto, somos llamados a tener una actitud humilde. Versículo 5 de nuevo. ¿Veis la palabra? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿De qué habla Pablo aquí? Esta actitud es la misma palabra que ya usó Pablo en el versículo 2, que se traduce en las Américas como el mismo sentir. Habla de una manera de pensar. Es decir, debemos caracterizarnos por pensar del mismo modo. ¿Cómo debemos de pensar? ¿Como os lo dice vuestro pastor? ¿Es así? ¿Cómo tenéis que pensar porque lo digo yo? No. Como Cristo Jesús. Y es aquí, hermanos, donde la exhortación de Pablo se convierte en una ilustración. Porque Jesús es la ilustración en este texto. Cristo es la personificación de la humildad. Y lo que el texto nos dice es que tú puedes tener la misma actitud desinteresada y humilde con tus hermanos. Tú puedes tener la misma actitud humilde que Jesús tuvo y así preservar la unidad. El orgullo y la soberbia separa. Pensar que tú eres un llanero solitario y puedes vivir entre semana de una manera independiente de tu iglesia y de tu Dios, separa. Cristo y pensar, tener la actitud de Cristo nos ayuda a preservar la unidad. Y nos ayuda a servirnos los unos a los otros en nuestra tarea de avanzar el Evangelio de salvación en Santiago, pero más allá. Humildad. ¿Qué piensas cuando oyes esta palabra? Humildad. Tanto en el tiempo cuando se escribió esta carta, aún bajo la influencia romana y griega, como hoy en día, la humildad en muchas ocasiones es un símbolo de debilidad. Recuerdo leer un artículo de una conocida revista de economía que afirmaba lo siguiente, esta conocida revista, no voy a hacer publicidad, pero decía lo siguiente acerca de los ejecutivos en las empresas. Y cito, los narcisistas o aquellos que se preocupan excesivamente por sí mismos, su éxito y admiración por otros, pueden ser líderes eficaces practicando la humildad o implementando actitudes no egoístas que mejoran los efectos negativos del narcisismo. Es decir, puedes ser lo egoísta que quieras. Tu corazón, apárcalo, implementa actitudes humildes, aunque no seas así, porque te va a ir bien como líder. Y lo que le dice la sociedad es lo contrario a lo que dice la palabra. El Señor nos llama a no hacer nada por egoísmo o rivalidad en este contexto de Filipenses. Dice, por egoísmo o vanagloria. La vanagloria es la gloria personal. Es poner el foco en ti mismo. Esto es lo contrario a tener una actitud humilde. Es lo contrario a considerar al otro como más importante que a uno mismo. Y Jesús es distinto. Jesús es distinto. Jesús no se guardó su gloria. Él no se guardó sus intereses para sí mismo, sino que Él compartió su gloria, sus intereses, naciendo, viviendo, muriendo y resucitando. Jesús nació en este mundo para hacer algo inconcebible, que es considerar a los demás como más importantes que a sí mismo. Esa es la verdadera humildad.
Esta es la actitud, la disposición humilde de Cristo que somos llamados a imitar tú y yo. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En la eternidad, voy a decir en la eternidad pasada, lo cual no quiere decir mucho, pero para que nos entendamos, Jesús es Dios. Y el texto dice que Él existía, ¿vemos? Pasado simple, existía continuamente en forma de Dios. Él ya estaba constantemente en este estado de existencia, siempre ha sido Dios, pero esto no cambió en la encarnación, ¿verdad? No debemos equivocarnos. Este bebé, ese bebé nacido en el pesebre, humilde, indefenso, así es, perfectamente y plenamente bebé, hombre, ser humano, es al mismo tiempo el Creador infinito, el Todopoderoso, Dios del universo. La palabra forma, dice forma de Dios, es una palabra muy interesante. Se refiere a la manifestación externa de la sustancia divina de Dios mismo. La idea aquí es que antes de la encarnación, en la eternidad pasada, el Hijo ya era Dios o ya es Dios, exactamente igual que el Padre. Jesucristo es, siempre ha sido y siempre será plenamente Dios. Amén. Por eso ahora piensa en esto. Si puedes rascar una micra de la profundidad de esta realidad, ahora piensa en esto. Piensa en el increíble milagro de la actitud humilde de Jesucristo. El Señor Jesús, Dios hecho carne, es el supremo modelo de humildad y servicio. Pero ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Un rey que es un siervo? ¿Un siervo que es el rey de reyes? Sí. Pero es que aún hay más, porque antes de que Él mismo crease los cielos y la tierra, incluso antes de que Él nos crease y antes de que nada existiese, Él ya consideró en la eternidad esta disposición humilde, en su actitud humilde, consideró que no iba a considerar, repito esto, Él consideró, pensó, que no iba a considerar, versículo 6, ser igual a Dios. Algo que Él pudo haber hecho con toda legitimidad. Él no consideró esto, dice el texto, como algo a que aferrarse. Estaba viendo este jueves pasado el primer paseo espacial llevado a cabo por una empresa privada y por astronautas que no son profesionales, ¿no? Una empresa privada, no era la NASA, no era la ESA europea. Primer paseo espacial. Lo primero, tengo que decirlo, de paseo tuvo muy poco. Solo la mitad del cuerpo de esos dos astronautas estaba fuera de la nave. Estaban enganchados por un cable hiper resistente de 3,5 metros y además, si os fijáis, lo veis, estaban aferrados con todas sus fuerzas a unas barras en la parte exterior de la nave. Con razón la gente se quejaba de que eso era de todo menos un paseo espacial. A ver, no me malinterpretéis, imagínate tener medio cuerpo en el espacio y poder admirar el planeta, ¿verdad? Pero estaban aferrados. Jesús no se aferró con todas sus fuerzas, no se asió con todas sus fuerzas a su posición, a su divinidad, a ser Dios y todos los beneficios intrínsecos con ser Dios, sino que dice el texto que se humilló. Y lo hizo por amor.
Lo hizo por amor, por ti, por mí, amor por la humanidad perdida. Sabía muy bien que una vida y una muerte humildes son la única manera que nosotros podemos ser redimidos, comprados, justificados, vistos, justos delante de Dios Padre. Entonces, si nuestro Señor tenía esta actitud humilde, incluso antes de la encarnación, ¿crees que tú, un mero ser humano, y yo también, podemos ahora tener y crecer en humildad, en pensar en el interés de la iglesia antes que el nuestro? O quizá nos aferramos a nuestra posición, no somos Dios, pero nos aferramos a nuestra posición. Quizá decimos, bueno, yo es que soy así. O quizá imponemos nuestra cultura, bueno, yo es que vengo de una iglesia que hacen tal, yo vengo de un país que hacen cual, yo vengo de una región que... Y ponemos nuestra comodidad y nuestros intereses por encima del llamado de Cristo a preservar la unidad sirviendo al otro. La Escritura dice que cuando pensamos así no estamos persiguiendo el interés común, la mente común, el amor común, el espíritu común, el propósito común del que Pablo acaba de hablar en el versículo 2. Este verano hablaba con los padres de un joven que acaba de incorporarse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y solo entrar allí en la Fuerza Aérea es un proceso tremendamente complejo, costoso para el Estado, para el gobierno. Por eso, como es tan costoso entrenar a un soldado profesional, el Estado quiere cerciorarse de que los futuros soldados son valientes, sí, inteligentes, por supuesto, esforzados, son precisos en su tarea, son profesionales, pero también lo que ellos buscan es que sean hombres de equipo, suficientemente preparados para ser autónomos, pero con un carácter desarrollado donde la humildad ha de destacar. ¿Por qué? Porque como militar tienes que aprender a trabajar en equipo para cumplir los objetivos demandados por tus superiores. ¿Entendemos esto, verdad? Querida iglesia, observa que el texto primero lidia con el corazón. Está lidiando con la mente, está lidiando con la actitud antes del servicio. Porque ¿sabes qué? Puedes servir activamente en la iglesia. Podemos tener el mayor éxito ministerial en la congregación, pero si no tenemos la actitud correcta, si somos orgullosos, si pensamos que no somos irreemplazables, si creemos que el servicio que realizamos es nuestro, quien va por libre no tiene la actitud de Cristo. Y su servicio realmente delante de Dios no cuenta para nada, porque Dios primeramente, ¿dónde mira? ¿Mira tu acción exterior? Mira el corazón. El Señor le dijo a Israel en diferentes ocasiones, y el Señor Jesús a los fariseos, estoy harto de vuestros sacrificios, harto de que matéis bueyes engordados, vacas gordas, la vaca más gorda de la región, pero vuestro corazón está alejado de mí. El Señor apunta a tu corazón. Por eso Cristo comenzó con la actitud correcta. ¿Cuál? Humildad. Para luego sí pasar a la acción y servir. Y nosotros, hermanos, somos llamados a lo mismo, a tener la actitud correcta, que es la actitud de Cristo. Tal actitud hará que la unidad, que este interés común que hemos de tener como iglesia, de proclamarle, sea preservada y crezca entre nosotros. Actitud humilde.
Pero la segunda característica que vemos en el texto, que hemos de imitar de Cristo y que nos van a ayudar a preservar la unidad y ser útiles en el servicio a nuestra iglesia para el avance del Evangelio, es la acción. Actitud primero que nos lleva a la acción humilde. Si tenemos un deseo genuino de servir a nuestra iglesia y que así el Evangelio crezca en la congregación y en la ciudad y más allá, debemos comenzar con lo fundamental. Y lo fundamental es nuestro corazón, como hemos visto, para entonces sí ponernos manos a la obra. Esto es lo que vemos en el texto. Vemos la actitud y vemos la acción. Vemos el corazón correcto y ahora vemos el servicio correcto. Lee conmigo versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos muestran el absoluto ejemplo de servicio humilde de nuestro Señor a nosotros, la humanidad. No sé si has experimentado alguna vez lo siguiente. Has ayudado a una anciana a cruzar la calle y ella está tan agradecida, ¿verdad? Bien. Has preparado una comida y tus hijos te dan las gracias. Increíble. Amén a todo esto. Pero ¿qué ocurre cuando intentas servir, cuando intentas ayudar y esa persona no quiere ser ayudada o incluso te desprecia? ¿Qué ocurre cuando recibes una mala contestación por respuesta? ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Ahí te quedas, yo aquí esforzándome, perdiendo tiempo contigo y esta es la forma en que tú me respondes, que te ayude otro, ¿verdad? Esto es lo que nos pide el cuerpo. Voy a decir amén a esto, no. Quien diga amén es que lo ha sentido así también. Eso nos pasa, ¿verdad? Muchas veces padres o gente que cuida a personas mayores también. Pero hermanos, esto es exactamente lo que el Señor vino a hacer y lo que recibió. Recordamos Juan capítulo 1, versículo 11. Cristo dice que a los suyos vino, al pueblo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de ser plenamente Dios, sabiendo lo que iba a ocurrir, Jesús se humilla a sí mismo. El versículo 7 dice que fíjate, despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Te has fijado? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No soy un lince con las matemáticas, ¿vale? Pero siempre he entendido que para restar hay que sustraer, hay que quitar algo, ¿verdad? Pero las matemáticas no funcionan cuando se trata de la encarnación de Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, que se despojó a sí mismo. Primero, esta palabra despojarse no significa que Jesús cesó de ser Dios, eso es imposible. Si Dios Hijo no cargase con todo nuestro pecado, si Dios Hijo no hubiera sufrido toda la ira, la infinita ira justa de Dios Padre que tú y yo merecemos, no hay salvación. Él no dejó de ser Dios. Despojarse significa vaciarse. Esta palabra en el original se utilizaba cuando alguien vaciaba un jarrón de agua, una jarra de vino, se vaciaba. Y así esta palabra es usada para explicar que el Hijo, con todos sus privilegios, pues es Dios, Él decide de manera obediente al Padre, por amor a su pueblo, decide rehusar, dejar su gloria y se vació. La pregunta es, ¿cómo se vació? La respuesta viene en la siguiente palabra, en el texto. Tomando. Se vació tomando. Por eso os digo, las matemáticas no funcionan
con el Señor Jesucristo. El Hijo añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. Este añadir realmente es tan humillante que es sustraer, es vaciar. Jesús se vació, se despojó a sí mismo, añadiendo. Él se vertió, se vació sin dejar de ser Dios ni una milésima de segundo. Se vació velando toda su gloria como Dios, haciéndose un mero hombre. Es más, no solo se hizo un mero hombre, sino que el texto nos habla de un siervo. Un siervo sirvió con absoluta humildad a los hombres hasta morir de manera humillante por sus enemigos. Toda ilustración acerca de esta realidad se queda en el mero fango. Y pensaba literalmente, recuerdo hace unos años cuando quizá nuestro mayor embajador deportista en los últimos 20 años, Rafa Nadal, fue noticia en todo el mundo. Y la razón fue la siguiente: no fue porque ganó otro torneo más de tenis en el Abierto francés, ¿verdad? Que no estaría mal. No fue noticia porque fue número uno. La razón fue porque uno de los tenistas más laureados de la historia cambió, se quitó su ropa deportiva, su cinta del pelo, su exclusiva raqueta, sus esparadrapos en las manos, dejó de poner las botellitas en su sitio de una manera que me irritan profundamente, y cambió todo eso por unas botas de goma y un chándal sucio para ayudar a limpiar el barro causado por las lluvias torrenciales que habían caído en su localidad de Manacor. No sé si recordáis. Fue portada en todos los periódicos. Se le veía lleno de barro. Rafa Nadal, campeón humano y solidario. Y la gente lo alabó por este gesto, y sin duda es de alabar, ¿verdad? No sé cuál era su actitud del corazón, al menos su acción fue la de ayudar. Pero hermanos, por grande que sea este gesto, se queda en el mero fango. No le llega a la suela del zapato la absoluta humillación del Rey de Reyes y Señor de Señores. La humillación absoluta por ti, del Creador del universo, del perfecto, del infinito, omnipotente, el omnisciente, el santo, 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 glorioso Hijo de Dios, quien es Dios mismo, viniendo a este mundo, sirviendo a sus criaturas como el último de nosotros, siendo rechazado mientras pasaba sed y hambre y cansancio, sufriendo tal rechazo y odio por aquellos a los que vino a salvar. Si esto no es humildad, ¿qué es? Nadie jamás ha contemplado una humildad así. ¿Quién de nosotros puede siquiera acercarse a comprender la magnitud de este sacrificio humilde, de su servicio abnegado, de este amor incondicional? ¿Quién de nosotros tiene esta actitud a la hora de servir los unos a los otros? Hermanos, y entiendo, se han escrito millones de páginas, ríos de tinta acerca de estos versículos. Bien, hemos de entender qué significa. Herejías han surgido de aquí. Pero hemos de entender el significado, pero recordemos, Pablo no está escribiendo un tratado teológico, no está escribiendo cristología para seminaristas. No, está poniendo al Dios hombre como ejemplo supremo, el que ha existido eternamente, escoge humillarse haciéndose hombre para servirnos. ¿Sabes? Jesús perfectamente podría haber reducido a cenizas a todo aquel que le despreciase. Podría haber mandado legiones de ángeles para cuidar de él, destruir a sus opresores. Podría haber vivido como un rey que es. Pero Jesús no hizo nada de esto.
Jesús dijo que en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para que tú y yo, ahora hijos suyos, comprendamos que nuestro llamado como creyentes y miembros de la Iglesia es imitar su actitud. La actitud del corazón que desemboca en acción. En su caso, murió por su Iglesia. En nuestro caso, servimos a su Iglesia. Entonces, ¿vas a servirle al Señor este año con esta actitud? ¿Vamos a sacrificarnos unos por otros, poniendo los intereses de los demás por encima del nuestro, como hizo Él? En el versículo 7 aparece la palabra forma. Aparece en el 6 y en el 7. Forma. Existía en forma de Dios. Versículo 7 tomó forma de hombre. Plenamente Dios, plenamente hombre. No es que parecía un hombre, pero realmente no lo era. No, Él es externa e internamente hombre. Y vivió con esta limitación, como hombre, como tú y yo, en el poder del Espíritu, cediendo, velando, ocultando el ejercicio de sus privilegios. Es más, la palabra, fíjate, la palabra semejante, semejanza. Esta palabra se utilizaba específicamente cuando un rey, era costumbre en el pasado que un rey en momentos de angustia se quitase su ropaje real y se vistiera de cilicio. Imagínate un saco de patatas. Esta era la manera que un rey expresaba su dolor y su humillación. Esta es una imagen vívida de la humildad del Señor, del servicio de Cristo, que va de la monarquía a la miseria, de la plenitud a la pobreza, de la supremacía a la sumisión. Y fíjate, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Es interesante que Jesús era tan plenamente hombre que Dios Padre tiene que decir a los ángeles, aquí, ángeles, fijaros, ese bebé en el pesebre es el Hijo. Eso es lo que dice Hebreos 1:6. Dice, cuando trae al primogénito del mundo, Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es tan hombre, tan real, que Dios tiene que decir a los ángeles, adoradle. Este es el único hombre al que oirás a Dios decir a otros, adoradle. Solo Dios puede decir esto de Dios. El Padre nunca mandaría a los ángeles a adorar a nadie más que a Él mismo. Y el versículo 8 termina diciendo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vino para obedecer a Dios. Dios vino para obedecer a Dios. Como dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. A pesar de que Él sabía perfectamente desde la eternidad todo lo que iba a suceder, aún así Cristo decide someterse y obedecer al Padre hasta el final. Jesús fue obediente hasta el final para llevar los intereses de Dios Padre a cabo. Hasta el final. Jesús no dijo, de acuerdo, Padre, ya me humillé, ya me vacié a mí mismo, he vivido una vida perfecta sin pecado, he sanado enfermos, he perdonado pecados, he predicado la buena nueva de salvación, aquí me quedo. No, ¿verdad? Jesús llegó hasta el final.
porque las buenas nuevas de salvación requerían la mala noticia de su muerte. Por eso el texto termina diciendo, versículo 8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue infinitamente humilde al encarnarse, hacerse hombre. Se hizo humilde para servirnos, para vivir entre nosotros en la tierra. Pero Él se humilló hasta lo sumo, muriendo la muerte más humilde, más miserable y escandalosa. La muerte, igual que un criminal en la cruz. Y esto habla de su tremenda humildad. Jesús no solo murió, no le dio un ataque al corazón, no murió heroicamente, sino murió en una cruz. Y por cierto, muchas veces tenemos en mente a un Jesús muriendo ahí arriba, en una cruz a 5 metros de altura, majestuoso. Vete a Israel y encuentra árboles altos. Los árboles altos eran los olivos. Jesús murió miserablemente a la altura de aquellos que le abofeteaban y le escupían. Él no murió una muerte romántica y épica como en las películas. Jesús murió como un delincuente. La humanidad no había creado una experiencia más degradante o repugnante que la invención de la cruz. La educada sociedad romana consideraba una obscenidad siquiera mencionar la muerte en la cruz. Hoy en día muchos de nosotros podemos llevar crucifijos, ¿verdad? En muchas iglesias, aún iglesias protestantes, ¿verdad? Hay cruces, está bien. Pero esta práctica en realidad llevó mucho tiempo en convertirse en una costumbre, porque era una costumbre tan miserable y tan inhumana. Dice un autor, dice que al morir de esta manera Jesús no solo estaba cubierto de vergüenza ante los ojos de los hombres, sino también maldito ante los ojos de Dios. Es ciertamente un ejemplo de humildad para todos nosotros y su ejemplo debería centrar toda nuestra atención. Es imposible explicar con palabras adecuadas tal grandeza. Jesús fue escupido, insultado, burlado y lo que es peor, el Señor Jesús sufrió la separación y la ira del Padre. ¿Cómo respondió Jesús? Isaías 53:7 nos dice que Él no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Jesús se humilló, no solo un rato, no solo una parte de su vida, sino que Él se humilló de manera obediente hasta el final. La muerte más humilde posible. Él obedeció no de manera forzada. El Padre no obligó al Hijo a morir en la cruz. Jesús lo hizo por su propia voluntad, de manera libre. ¿No es esto increíble? ¿No es Cristo el mayor ejemplo de humildad? ¿No es el supremo ejemplo de sumisión de aquel quien persigue el propósito común con Dios Padre? Y nosotros hoy, querida iglesia, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Piensas que puedes ser motivado por Cristo y su ejemplo de humilde servicio al Padre y a la iglesia? De que Él no solo en el pasado, hace 2000 años, sino hoy todavía como Rey de Reyes resucitado y en el cielo, sigue sirviendo a su iglesia hoy en este instante. ¿No crees que ahora podemos al menos pasar un tiempo pensando de qué manera puedo servir a mi iglesia? ¿De qué manera puedo servir a mis hermanos? No cuando es cómodo para mí, sino sacrificadamente, persiguiendo el objetivo común que Cristo me ha dado, que es la edificación de la iglesia y la salvación del perdido. Querida Iglesia Bíblica de Santiago, Cristo espera de ti y de mí una actitud humilde primero y una acción humilde segundo.
Y estamos, como decía, comenzando un nuevo año escolar. Y con un nuevo año escolar comenzamos un nuevo año eclesial también, en muchos aspectos. Y es necesario por eso parar, examinar nuestro corazón. Y antes de ponernos manos a la obra, antes de venir a los cultos, antes de querer servir, amén a todo esto, examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón dedicado a Cristo? Primero, permíteme preguntarte, ¿crees en Cristo Jesús de esta manera? ¿Eres salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque quizá estamos empezando la casa por el tejado. Por eso te digo, si tú no eres salvo, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, si no crees que Él es Dios y vino a morir por pecadores como tú y como yo, que merecemos la condenación eterna, no importa cuán activo quieras ser, no importa cuántas horas pases en la iglesia o haciendo estudios o sirviendo aún entre semana, nada de esto salva. Cristo salva. Y tu llamado ahora mismo, la obediencia que tienes que llevar a cabo ahora mismo es esta, si tú no crees. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Abandona tu vida pasada. Abandona tu caminar directo al infierno, por muy buena persona que piensas que seas. No hay justo, no hay bueno, ni aun solo una persona. Aún ese pecado que tú piensas que es un pecado venial, pequeñito, te condena eternamente ante la perfección de un Dios santo. Pero las buenas noticias es que este Dios hombre vino al mundo para morir. Y su muerte no fue la muerte de un mero criminal, fue una muerte ideada desde la eternidad, para que tú hoy creas en Él, te arrepientas de tu pecado y le pidas que Él sea el Señor de tu vida y comiences a vivir una vida dedicada a Él. Y entonces sí, servirle. Antes del verano, recuerdo que hablaba con muchos de vosotros y en público también. Mi deseo y mi oración había sido, Señor, que la iglesia en nuestra ausencia aprenda y mejore en el servicio mutuo, como dice Efesios capítulo 4. Los santos hacen la obra del ministerio, ¿verdad? Dios ha dado a pastores, maestros, y los santos hacen la obra del ministerio. Efesios capítulo 2, versículo 12. Por eso, hermanos, estoy tan agradecido personalmente por vuestro servicio a la iglesia este verano. Pero, hermanos, aún no hemos llegado al hombre maduro y perfecto. ¿Alguno de vosotros aquí que levante la mano que haya llegado a la perfección? No, ¿verdad? Por eso, como iglesia, seguimos poniendo a disposición de unos y otros formas de crecer en nuestra relación con Cristo. Distintas oportunidades que te exhorto encarecidamente que aproveches para modelar tu actitud, tu mente, tu corazón desde la palabra de Dios y así seguir preservando la unidad mientras juntos servimos a Cristo en esta misión nuestra aquí en Santiago de extender el Evangelio, su nombre en la ciudad y más allá. Por eso en este año continuaremos, si Dios quiere, con las reuniones del domingo. Amén. Como anuncié los martes, 2 veces al mes, continuaremos teniendo el estudio en la carta de los Romanos, tiempo de oración, tiempo de comunión. Por eso, si el Señor permite, continuaremos teniendo escuela dominical 1 vez al mes para los niños también. Retomaremos el estudio en Colosenses con las hermanas 1 vez al mes, último sábado de mes. Los jóvenes seguís quedando con Jonathan 1 vez al mes. Continuaremos, hermanos, con el discipulado de bautismo el domingo que viene. Si Dios quiere, tendremos membresía.
La idea es la de comenzar un desayuno para hombres, un proyecto de escuela bíblica para futuros líderes, discipulado para padres, lectura conjunta de libros con el objetivo de discipular, oportunidades de asistir a retiros, conferencias, todas estas oportunidades que la Iglesia ofrece para estar en la palabra de Dios y oportunidades para servir en estas ocasiones. Con tu casa, quizá. No es que nos la regales, ¿no? Quiero decir, abre tu casa, tu comida, tus oraciones, tu transporte, lo que haga falta. No quedamos meramente para aprender teología, sino para, una vez que aprendemos la palabra de Dios, somos edificados, ahora nos servimos mutuamente. Decía que estoy tan agradecido por el servicio, hermanos, constantemente, especialmente este verano, en nuestra ausencia. Pero quiero que comprendas que el servicio de la Iglesia no se limita al domingo por la mañana cuando estamos congregados. Es muy importante. Sé que muchos lo sabéis. El servicio a tu iglesia ocurre de muchas maneras más allá de las reuniones, ¿verdad? Durante el culto ocurre, ¿verdad? Hay hermanos que están participando en reuniones programadas, pero también entre semana. Entonces pregúntate, ¿de qué manera puedo servir con la actitud correcta y la acción humilde correcta a mi congregación? Piensa en ello. Ponte a disposición de tu iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, es el primer paso. Ven a hablar conmigo. Quiero ser miembro de la iglesia para servir activamente. Pero puedes orar. Eso es servir a tu iglesia, ¿lo sabías? Ora por tu iglesia. Trae a la memoria estas caras tan guapas de estos hermanos y hermanas aquí. Ora por la necesidad de un local que llevamos casi 3 años buscando. Ora por crecimiento. Sé hospitalario. Abre tu hogar. Esto incluye llamadas a los hermanos, mensajes. Esto incluye quedar a tomar un café. No solo hablar de lo que ha pasado entre semana en las noticias, sino con el objetivo común de tener comunión centrada en Cristo. ¿Cómo puedo animar a mi hermano, a mi hermana en Cristo? Evangeliza. Estamos estudiando Juan. La aplicación directa de cada predicación es lo siguiente. Predica a Cristo. Evangeliza. Llama a otros, comenzando en tu casa, al arrepentimiento. Proclama el Evangelio. Practica también el unos a los otros. Hace 2 semanas, el hermano Jonathan me enviaba unas fotos de hermanos de la congregación limpiando el negocio de nuestro hermano, de nuestra familia Weber. Eso es el servicio a la iglesia, hermanos. El unos a los otros. Somos llamados, Juan 13:34, a amarnos unos a los otros, a ser afectuosos unos con otros, dándonos preferencia unos a otros, Romanos 12:10. Esto implica gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Y cómo sé cómo te gozas tú? ¿O cómo sé cómo lloras y qué te preocupa si no me relaciono contigo? Romanos 12:15. Romanos 15:14, aconseja, amonesta, instruye al otro. Esto es servir. Gálatas 6:2, lleva las cargas de los otros. Primera Tesalonicenses 5:11, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, como lo estáis haciendo. Esto es servir a la iglesia. Confiesa tu pecado al otro, Santiago 5:16. Esto es servir a la iglesia. Todo esto, Primera de Pedro 5:5. Revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En otras palabras, querida iglesia, en este nuevo año, mira a Cristo. Examina tu corazón. Presta atención a su actitud suprema de humildad que le llevó a tener una acción obediente. Aprende de Él.
Ten la actitud correcta y entonces sí, pasa a la acción. Mi deseo, el deseo de Cristo, es que seas una joya para esta iglesia. Que seas un miembro activo que busca la exaltación de Dios, la edificación de los hermanos y la evangelización del perdido en un contexto de unidad. Una unidad comprada por Cristo Jesús. Reflexiona y mira el ejemplo de Cristo. Vamos a orar. Señor, en este nuevo año que comienza, año escolar y año eclesial, queremos tener la actitud correcta. No, Señor, no queremos tener simplemente programas o actividades, sino queremos crecer con la actitud correcta desde tu palabra y queremos ponernos a la acción, a servirte a ti, fundamentados, motivados en tu ejemplo glorioso de humildad. Oh Señor, que este sea un año donde podamos crecer en ti, que nuestro corazón fluya el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que podamos servirnos los unos a los otros, que podamos entender más y mejor que no venimos a la iglesia como consumidores, sentados esperando a que otros nos sirvan, sino que hemos de tomar la iniciativa y con la actitud correcta, la motivación correcta, que es la motivación de tu Hijo Jesús, servirnos los unos a los otros para fomentar, preservar la unión que nos hace ser más fuertes y llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado en esta ciudad. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.